Hoy quiero hablar, hermanos, sobre otro tema que tiene que ver con el Espíritu Santo y con lo que la iglesia tiene que hacer. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que le agrada a Dios, una iglesia que deja que Dios controle y gobierne su vida. Una vida que verdaderamente se entrega a la voluntad de Dios es una vida que refleja la gloria de Dios. La persona es una persona que camina con alegría, con gozo, es noble, es paciente. Dios va cambiando su ser día con día, y en la medida en que busca la voluntad de Dios y entiende los preceptos de Dios en su palabra, en esa medida comienza a crecer espiritualmente. Y poco a poco se va convirtiendo en una persona y en un instrumento más útil para la gloria del Señor. La gente lo ve. Y cuando la gente se da cuenta, pregunta: oye, tú tienes algo. Algunos tienen que decirle: tú tienes algo. A otros no es necesario decirle: tú tienes algo, porque ya lo están diciendo. O sea, ya son personas que empiezan. Es tan grande. Escuchaba yo un canto de Marcos Witt, y decía: yo sé que usted era una de las primeras veces que Marcos Witt daba un concierto. Entonces estaba tocando su teclado y dice: yo sé que usted estará pensando, se ve como que había sido como una invitación, así dice: ¿por qué tanto Jesús y Jesús y Jesús? Y él dice: es que cuando uno le entrega su vida a Jesús, uno se llena de su presencia y llega a nosotros su paz, su gozo, su amor, y no nos los podemos contener, dice. Y algunos están pensando, decía él, que cuando vengan a los pies del Señor Jesús, todos sus problemas se van a acabar. Y entonces él se ríe y dice: no, es posible que tengan más problemas, pero no serán el tipo de problemas eternales. Serán problemas que vivimos todos, porque todos tenemos problemas, hermano. Pero no es lo mismo enfrentar nuestros problemas en nuestras fuerzas que enfrentar nuestros problemas con Jesucristo. Y no es lo mismo caminar con el Señor para vida eterna que caminar uno al hoyo, porque no hay otra cosa, porque no te diste cuenta que Dios había preparado un proyecto para ti, de tal manera que por eso vino Él al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice la Biblia, mas tenga vida eterna. Abra su Biblia. Bájale un poquito. Así está bien, bájale un poquito. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, y versículos del 1 al 12. Yo le voy a dar lectura a la bendita palabra del Señor y usted lo va a seguir con su vista. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. He puesto por título a este mensaje, hermanos, preparando el camino para el Señor. Si hay algo que debe llevar a cabo la iglesia del Señor Jesucristo, es preparar el corazón de las personas para que las personas puedan entregar sus vidas al Señor. Al igual que Juan el Bautista, hermanos, nosotros tenemos el llamado de Dios de preparar el camino. ¿Cómo se prepara un camino, hermano? Pues aquellos que hemos trabajado en el rancho sabemos que agarramos un machete y abrimos una brecha, pero también sabemos que un camino se origina cuando se pasa, de tal manera que tú ya ves que allí hay una brecha, un camino. Ahora, si lo quieres ampliar, entonces sí, hay que utilizar el machete y hacer más grande el camino. Y si todavía lo quieres hacer más grande, pues entonces tendrás que meter una maquinaria y entonces hacer. Y entonces hay de caminos a caminos, hermano. Hay veredas, caminos, calles, avenidas, autopistas. Dios quiere, hermano, que nosotros abramos una autopista para que las gentes vean. Por eso es que dice la Biblia, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero esa glorificación no se refiere solamente a decir, mira, qué bueno, mira, yo conozco una persona que busca al Señor y me da gusto, sino que lo sigue. La persona que glorifica al Señor no solamente se da cuenta que el camino del Señor es bueno, sino sigue el camino porque se da cuenta que a través de ese camino encuentra la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Primero, la sanidad de tu alma. Primero es la salvación de tu vida y luego viene la recomposición de todo tu ser, de toda tu familia y de todas las cosas alrededor de ti, y al final la vida eterna, el día que Dios te llame a su presencia. De manera que es un camino hermoso, porque en la medida que vas transitando por él, vas conociendo cosas nuevas de Dios, y Dios te va enseñando y tú vas aprendiendo, y entonces vas experimentando la gloria de Dios y tú puedes decir, gracias, Señor. No es un camino que no esté de alguna manera limpio o que no tenga obstáculos. Sí habrán obstáculos, sí habrán problemas. Voy a leer desde el versículo 4 hasta el 8. Dice, decid a los de corazón, Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y oiga lo que dice la Biblia. Y habrá allí calzada. ¿Usted sabe lo que es una calzada? No es cualquier camino, una calzada, ¿verdad? Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén, hermanos. Dios nos ha abierto un camino. Ahora, regresando, hermanos, a nuestro mensaje de preparar el camino, vemos que la primera cosa que se requiere para preparar el camino es el arrepentimiento. Dice la Biblia que cuando Juan comenzó a predicar, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que no se puede transitar por el camino que el Señor abre delante de nosotros. ¿Saben quién abrió el camino, hermano? El Señor Jesucristo. Lo dice el libro de Hebreos, por el camino nuevo que Él nos abrió. Él nos abrió el camino, hermano, para poder llegar al reino de los cielos. El hombre hoy puede tener vida eterna porque Jesucristo murió por él, porque el Señor derramó su sangre por nosotros. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que Jesucristo es Dios, cuando creemos en su deidad, cuando creemos a su palabra, y cuando tomamos su palabra, hermanos, y la hacemos nuestra, entonces, hermanos, nosotros estamos listos. Y cuando reconocemos que somos pecadores, entonces le entregamos nuestra vida al Señor. Y por eso Juan decía: arrepiéntete. Hay una necesidad, hermanos, de que las personas en este tiempo se arrepientan de sus pecados, de su mal camino. Pero no solamente para vivir una vida mejor, sino para alcanzar la vida eterna, para conocer el proyecto de Dios en su vida. Y mucha gente dice: oiga, yo sé de Dios, oiga, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Yo conozco a Dios. Pero yo creo, hermano, que son expresiones como: yo conozco a el presidente Peña, lo he visto en la televisión, pero no lo conozco. Y no lo conozco, hermano, porque para conocerle necesitaría tener amistad con el señor presidente, y una amistad íntima para llegar a decir: lo conozco. Hay esposas que dicen: yo conozco a mi marido, y es cierto. Y han habido concursos, hermanos, no sé si ustedes recuerdan, concursos en donde meten a la esposa adentro y entonces: ¿cuál es el color favorito? Y la esposa dice: el rojo. Sí. ¿Y cuál es su comida favorita? Esta. Y ese matrimonio que gana más es el matrimonio que tiene más afinidades, se conocen más. Pero los de menos son los que dicen: ¿y cuál es el color favorito? Y es el morado, y la mujer dice: azul. No. ¿Y cuál es su comida favorita? Y entonces aquel dice: enchiladas. Y no es mole poblano. Entonces, hermanos, así es la gente. La gente dice: yo conozco a Dios, yo sé de Dios, pero tienen una religión. Lo que tienen son tradiciones, pero no tienen una comunión real con el Señor, porque no conocen sus palabras, porque no conocen a Dios de tal manera que puedan entender su voluntad y caminar en ella. Y para que pase eso, la primera cosa es reconocer nuestra necesidad de Él, reconocer que necesitamos arrepentirnos y pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y que nos haga una nueva criatura. Y es lo que hacía Juan. La Biblia dice, hermanos, que Juan no era un hombre lujoso, no era un hombre aristócrata. La Biblia nos comenta aquí que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Juan era un hombre sencillo. A veces pensamos: ¿será que yo le voy a poder hablar a tal persona? Esa persona es mucho más que yo en la sociedad. Mire, la persona puede ser mucho más que cualquiera de nosotros en la sociedad, pero es igual ante los ojos de Dios. Y es posible que esté más necesitada que tú y que yo, porque nosotros ya le hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor. ¿Entiende? Por lo tanto, hermano, nosotros
no debemos sentirnos intimidados de predicar la palabra de Dios. A veces nos sentimos intimidados y siempre doy he escuchado ese dicho que dice: el hábito no hace al monje, pero cómo le ayuda, ¿no? Alguien dijo por allí, y es cierto, y he comentado siempre que una vez salí del templo y así como estoy vestido, hermano, pues normalmente salgo, me quito ya la corbata porque uno siente aquí, ¿verdad?, como que me ahorcan, óigame. Salí y llegué a la misma gasolinera donde siempre llego y donde siempre cargo, con la misma persona. Solamente que cuando la persona me vio así, me dijo: señor, ¿cuánto le he hecho a su carro? No, tanto. Sí, cómo no, con mucho gusto. Y yo dije: soy el mismo indio, soy el mismo de siempre, solamente que ahora estaba vestido con corbata, y quizás si me hubiera puesto un saco, a lo mejor hasta me lava el carro. Amados hermanos, dice la Biblia que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, escogió Dios para deshacer a lo que es. Mírense, dijo el apóstol San Pablo, que no son muchos nobles ni muchos poderosos, pero lo vil, lo menospreciado, lo que la gente dice que no, eso escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie, dice, se jacte en su presencia. Pensamos y decimos: esta persona de la sociedad es una persona muy importante en la sociedad, pero delante de Dios no deja de ser un pecador. Delante de Dios no deja de ser una persona que necesita a Cristo. Y la iglesia tiene que abrir el corazón, preparar el camino. Lo que Juan el Bautista estaba haciendo era preparar el corazón del pueblo de Israel para que cuando el Señor Jesucristo llegara, esas personas recibieran al Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar, predicó las mismas palabras que Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos toca a nosotros. Aquí en esta parte de la ciudad hay mucha gente pobre, y habemos muchos pobres aquí en esta casa de oración. Pero no importa la pobreza económica, porque la pobreza económica, hermanos, solo tiene una repercusión, y es la pobreza, es la necesidad. Pero la pobreza espiritual tiene una repercusión eterna. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, cuando una persona no reconoce que necesita entregarle su corazón al Señor y se rehúsa, está resistiendo a Dios. Y mucha gente me ha dicho algo que es un engaño de Satanás: yo no creo que Dios me vaya a condenar, yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno, yo creo que Dios es amor y que todos somos hijos de Dios. Déjeme contradecirlo y déjeme decirle lo que dice Dios que es y lo que hace. Busque en su Biblia, sin perder este texto, Juan 3:36. Juan 3:36 dice la palabra, y es por eso, hermano, que mucha gente vive en el mundo engañada y pensando y diciendo: no tengo necesidad de ir a un templo, no tengo necesidad de congregarme, no tengo necesidad. Si todos somos hijos de Dios, todos nos vamos a ir con Dios. Bueno, dice la Biblia en Juan 3:36, hermano: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y muchos me dicen: bueno, yo creo. Sí, pero es que creer es accionar, hermano. Hay un pasaje en que el Señor le dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creer es sinónimo de actuar. Voy a ponerles un ejemplo. Si a usted le dijeran personas
que usted conoce bien y le dijeran que escuchó a gente mala que van a robar su casa, que se habían puesto de acuerdo y que por allí escuchó que por la madrugada van a entrar a su casa a robarle. Y esas personas son gente confiable para usted, para mí. La pregunta es, si lo cree, ¿qué hace? Si lo cree, si lo creemos, ¿qué hacemos? Algunos tendremos diferentes definiciones, hermano, pero actuamos. Algunos nos preparamos y decimos, pues voy a llamar a la policía, voy a ¿cómo se llama? A compartir esto con mi esposo, vamos a buscar la forma, pero esto, ¿verdad? Pero algo hacemos. Ahora la pregunta va al revés. Si no lo crees, ¿qué haces? No haces nada. Simplemente dices, estás loco. Mi casa tiene una barda de 5 metros y luego nunca la van a poder saltar. Está cubierta por ADT. Yo creo, hermano, que si el Señor no guarda la casa, en vano velan los que la guardan. Por eso confío en que Dios guarda mi vida. Y creo que cuando Dios quiera, Él tocará mi cuerpo o me llevará cuando Él lo quiera. Mientras Él no lo quiera, nadie va a poder poner las manos encima de mí. El predicador internacional Alberto Motesi dice en uno de sus mensajes que él estaba predicando en El Salvador en el año de 1981 y que estando predicando allí, y ustedes han escuchado al hermano Alberto Motesi porque lo hemos tenido en la iglesia, y él estando predicando en el estadio empezó a hablar, eran los tiempos de la guerrilla en El Salvador, y cuando terminó él hizo como siempre hace la gente y les dice: vengan a recibir a Cristo. Y así como ustedes vieron que pasaron, así pasó la gente por multitudes a recibir a Cristo. Y cuando terminó de hacer la oración, le dijo: vayan a su lugar. Pero se quedó una persona allí, un hombre, llorando, hincado. Y él le dio el micrófono al director y terminó, pero este hombre seguía llorando e hincado. Y dice el doctor Motesi que se acercó al final y le dijo: hombre, ¿qué tienes? Ven. Y lo levantó. ¿Por qué estás tan acongojado? ¿Qué tiene tu alma? ¿En qué te puedo ayudar? El hombre se levantó y con ojos llorosos se lo quedó viendo y le dijo: hoy usted era hombre muerto. Alberto no entendió esas palabras y lo miró y le dijo: ¿cómo? Sí, yo pertenezco al Frente Farabundo Martí y a mí me mandaron hoy con un rifle para asesinarlo. Y yo estaba con mi rifle en una de las partes del estadio y estaba listo para que usted muriera hoy. Pero cuando estaba listo, empecé a escuchar su mensaje. Y mientras más escuchaba su mensaje, más mi alma sentía temor. Me temblaba mi cuerpo, me temblaba mi ser. Y mientras más el tiempo pasaba, yo sabía que tenía que ejecutarlo. Más sentía que Dios me decía: tú necesitas de mí. Arrepiéntete. Tú necesitas de mí. Así que llegó un momento que, y ustedes saben cómo hace el llamado a Alberto Motesi, hermano. Hace el llamado así, dice: si usted no levantó la mano, eso no importa. Pero si hizo la oración, eso sí que importa. Levántate. Así hace el doctor Alberto Motesi sus llamados.
el hombre se levantó y le entregó el arma y le dijo: aquí está, ese es el arma. Me lo platicó estando en el templo, en la oficina, y me dijo: no lo creería yo si no hubiera visto el arma y si no hubiera visto a ese hombre. Platicamos y el hombre se fue lleno del Señor. Y me dijo: nunca más volveré a la guerrilla. Mi vida ahora le pertenece al Señor Jesucristo. Es así como la iglesia prepara el camino. Cuando nosotros predicamos, hermanos, estamos ejerciendo lo que hablamos en el mensaje pasado. Cuando en nosotros hay un fluir del Espíritu Santo, nuestras palabras no son simples palabras, son como dardos, son como lanza, son como espada que está penetrando. La Biblia dice de ella misma en el libro de los Hebreos que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dice en el libro de Isaías: porque mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiera, para lo cual la envié. Cuando yo me paro aquí, hermanos, algunos hermanos, a veces estoy hablando cosas y digo: Señor, ¿por qué estoy? De veras, ustedes no lo saben, pero yo lo sé aquí. Y digo: ¿por qué estoy diciendo esto? Pero luego Dios me muestra que lo estaba diciendo porque Dios tiene personas que todavía no han entregado sus vidas al Señor. Y Dios me llevó por aquí, por acá, por allá, queriendo Dios tocar su corazón y abrir el camino para que Él entre y haga morada en nuestro ser. Cuando nosotros no le abrimos nuestro corazón al Señor, sino lo hacemos en apariencia, dice la Biblia que Juan vio que venía un grupo de saduceos y de fariseos y les dijo: generación de víboras. Uno dice: ¿qué es una víbora? ¿No? Y en el sentido coloquial de hoy en nuestra sociedad decimos: pues la víbora es aquel que dice, ¿verdad? Decimos: es una víbora de veras. Aquel que solamente está queriendo crear cizaña, ¿no? Así decimos, una víbora. Pero una de las cosas por las cuales Juan el Bautista dijo generación de víboras es primero porque no era una, sino era todo. Una generación, hermanos, se compone por una edad determinada de personas y esa es una generación. Tu abuelo, todos los abuelos es una generación. Todos los padres, sí, padre, pero que tienen nietos, bueno, hay otra generación, hay generación de hijos, hay generación de bisnietos, de nietos, ¿verdad? Hay diversas generaciones. El Señor dijo: la generación de ustedes, la de los saduceos y la de los fariseos, son víboras. Y una de las cosas que estaba dando a entender era que cambiaban de piel, que dejan la piel y se convierten en una cosa. Él lo que vio era que iban a su bautismo solo porque la gente los veía. ¿Entiende? Alguien va a decir: pero eso no sucede hoy. Hoy yo no veo a nadie que sea hipócrita y que vaya a algún lugar solamente por apariencia o que haga algo por apariencia. Y empezamos desde las apariencias más chiquititas, hermano. Desde aquella que cuando éramos chavos, ¿verdad?, llegamos a ver a nuestras novias y nuestras novias, pues, ahí vino, sale corriendo, ¿no? Empezamos desde esa apariencia, ¿verdad? Porque no queremos dar esa cara, ¿no? Y esa sería una apariencia no tan mala, hasta la apariencia, hermano, en donde usamos la forma de vestir y muchas cosas, hermano, y decimos que somos una cosa que no somos. Por la apariencia se han hecho fraudes, hermanos. Por la apariencia se han ganado amistades y cosas. Pero Dios no necesita binoculares, no necesita
¿cómo se llama? Lupas. Dios no necesita detector de mentiras. Él te conoce, me conoce. Dice la Biblia que ante Él está nuestro corazón desnudo, de manera que podremos engañar a los hombres, y a veces podemos engañar a nuestros padres, y a veces podremos engañar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos o hijos. Engañar. Hoy vivimos en un mundo de engaños, de apariencias, hermano. ¿Entiende? Y nos gusta la apariencia. Yo diría que el tiempo de hoy es el tiempo de las apariencias. Y nos gusta todo lo que... pero una de las cosas que a Dios más le agrada es la integridad. El corazón como es. Yo no digo con eso, hermano, no me malinterprete. No estoy diciendo que se malvista, que venga. No, estoy diciendo que usted sea de una sola pieza, que hable palabra de verdad, que reconozca sus fallas y que reconozca sus aciertos, y que se los reconozca a otros y se los desconozca al que no los tiene. Jesús ciertamente dijo: ustedes no son frutos dignos de arrepentimiento. Pura apariencia hay ahí. En otra parte de la escritura les dice hipócritas, y les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí dice generación de víboras, ¿quién os enseñó? Pero en otro texto de los evangelios dice que el Señor dijo hipócritas, porque hacían esto. Quiero terminar diciendo, hermano, Dios está pendiente de nosotros y está esperando ver qué fruto vamos a dar. Dice la Biblia: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Y cuáles son los árboles, hermano? Somos nosotros. Ahora alguien dirá: ¿cuáles nosotros? ¿Los cristianos? No, todo el mundo. Aquí el evangelista Juan está diciendo: todos somos árboles, nada más que no todos los árboles dan buen fruto. Y eso lo aprendí yo, hermano. Mi padre sembraba papaya y me enseñó a sembrar la papaya, y me decía: mira, hijo, este es macho y este es hembra. Mira, estas semillas que son más claritas, esas son las que tenemos que poner a secar. Las que están negritas, no, esos son machos. Las claritas, esas son las hembras, esas son las papayas grandes. Y un día, caminando por el papayal, que es enorme, veía yo las matitas más o menos así, quizás un poquito más alto, 3 metros, y estaban cargados. No me va a creer, increíble, hermano, más de 100 papayas. Precioso. De repente, caminando, me encontré una que tenía como 7 metros así, y las otras eran así más o menos, su gajo, pero esta, su gajo era así y tenía 7 metros de alto. Pero cuando la volteé a ver para arriba, vi que tenía puras papayitas así, ¿ve? De este tamaño. Entonces me quedé así y le dije: ¿y qué es eso, papá? Y me dijo: ese es macho. Bueno, no lo tome como género ahorita, ¿no? Y diga: no, nosotros los hombres no producimos. No, lo que me dijo: esa no sirve. Papá, ¿y qué hacer con esa? Me dice: no hay nada que hacer, cortarla y en su lugar sembrar una buena. Todos damos frutos, hermano. Todos damos frutos. Alguien va a decir: no, pero todos damos frutos en esta vida, buenos y malos. Una vez el Señor, predicando a las personas, predicándole al pueblo de Dios, le seguían, pero llegó el momento en que el Señor se dio cuenta que la gente le seguía, pero porque el Señor les daba de comer. Había hecho 2 veces milagros en donde el Señor había multiplicado los panes y los peces y la gente se había saciado.
Y de repente un día se les desapareció el Señor caminando sobre las aguas a horas de la madrugada. El Señor llegó hasta la otra ribera y como no lo vieron, ellos se movieron a la otra ribera porque vieron que los discípulos también se movieron a la otra ribera del mar de Genezaret. Y cuando llegaron allá, le dijeron: maestro, ¿cómo llegaste acá? Ellos no se dieron cuenta a qué hora, cómo abordó. Y es que el Señor no abordó nada, caminó sobre las aguas. Y les dijo el Señor: ustedes no me buscan porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y luego le dijo el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajar no significa, hermanos, ponernos a hacer alguna cosa. Trabajar significa poner nuestra vida al servicio de la voluntad de Dios. Poner ese mismo deseo que habían tenido de comer, de ir a buscarlo, de andar de aquí y de allá. Entonces, hermano, le dijeron esto. Eso está en Juan, capítulo 6, versículo 27. Trabajad, les dijo el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, fíjense lo que le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, no lo rechazaron. Dijeron: ok, si lo que quieres es que trabajemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos debemos de poner a hacer? Hay gente, hermano, que piensa que va a ganar la gracia de Dios y se va hincado hasta la basílica. Hay gente que cree que se tiene que flagelar para poder alcanzar la gracia de Dios. Hay otros que piensan que tienen que dar una gran cantidad de dinero y la gracia de Dios va a venir sobre ellos. Hay otros que piensan que tienen que sufrir. Y hay muchas personas que piensan: me debo portar bien, debo ser moralmente bueno. Pero para ganar el cielo no hay nada que puedas hacer, porque todos somos pecadores. No se puede ganar el cielo. Jesucristo murió por nosotros para ganarlo para el mundo. Por eso dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces el Señor le respondió. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando Jesús le dijo que debían creer en Él, empezaron a decirle: pero ¿qué señal haces? ¿Qué obra haces para que veamos y te creamos? Caray, si había multiplicado de 5 panes y 2 pececillos y le había dado de comer, y lo había hecho 2 veces ante sus ojos, y luego vemos todos los milagros que hizo el Señor, y con todo la gente no creía en el Señor. Por eso dice la Biblia que a Dios le agradó salvar a los creyentes no a través de ver sanidades, no a través de ver milagros, no a través de ver cosas, sino a través de la predicación de la palabra. Si tú necesitas a Cristo, abrirás tu corazón. Si no, dirás no. El Señor no va a hacer milagros para nosotros. ¿Se acuerdan de Herodes? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús ya lo habían arrestado? Y una vez arrestado, se lo llevaron a Pilato. Y entonces Pilato le dijo: ¿eres Galileo? Sí. Entonces es jurisdicción de Herodes. Y se lo mandó a Herodes. Y Herodes tenía curiosidad de conocer a Jesús. Y cuando conoció a Jesús dijo: me dicen que tú haces milagros. Haz uno para mí. Y Jesús no hizo ningún milagro para Herodes.
Él no está a la merced de los que quieran. Por eso me molesta cuando dice: hoy es tu milagro. Él no está a merced de nosotros. Él va a hacer los milagros cuando Él quiera hacerlos, en su proyecto, en su voluntad, en su momento. Y como Herodes no vio el milagro, se enojó mucho, lo golpeó, le puso su bata y le dijo: anda, vete, rey de los judíos. Y se lo mandó a Pilato. Cuando llegó con Pilato, Pilato dijo: bueno, me quise sacudir el problema, pero no me lo puedo sacudir. Ya me lo mandó el rey Herodes de nuevo. Y le dijo: pues, ¿qué has hecho? Que esta gente pide tu crucifixión. Y el Señor se quedaba callado. Y entonces, enojado, Pilato volteó a ver al Señor y le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para darte la vida o quitártela? Entonces sí habló el Señor y le dijo: no, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada del cielo. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato se quedó y dijo: ¿y qué es la verdad? Y salió a donde estaba el pueblo, y viendo al pueblo le dijo: no hallo mal en este hombre. Hoy les digo, hermano, el Señor igual está escudriñando tu corazón. No yo, el Señor lo está haciendo. Está diciendo: fíjate, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengo por ti. Suelta ya tu corazón, ábrelo. Deja tu orgullo, deja tu soberbia, deja tu rebelión. Recuerda quién eres tú y quién soy yo. Entonces tendrás vida. Entonces disfrutarás la gracia de Dios. Entonces tendrás vida eterna. Pero tienes que abrirle tu corazón al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Padre, en esta hora, yo sé que tú quieres y que aquí hay personas que necesitan abrir su corazón. Nos has enviado a preparar el camino y lo estamos haciendo. Como iglesia debemos hacerlo. Todos los que creemos en ti debemos, por medio de tu palabra, por medio de la predicación del evangelio, tocar el corazón de las personas. Pero no seremos nosotros, será el Espíritu Santo quien los convenza de justicia, de juicio y de pecado. Por eso hoy, Señor, no permitas que el diablo obstaculice que las personas que están aquí, que han escuchado tu palabra, te entreguen su corazón. Que se rindan a ti, Señor. No predicamos una religión, no predicamos una iglesia. Predicamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que se entregó por nosotros, que vive hoy y que está a la puerta de tu corazón llamando y diciendo: ábreme. Entiende que yo soy la solución a tu vida. Voy a hacer esta oración, y si usted quiere entregarle su vida al Señor, usted haga esta oración conmigo, repítala allí donde está sentado, repítala en voz alta. Dígale al Señor que quiere ser una nueva criatura, que quiere recibir el Espíritu Santo, que quiere entrar en el reino de los cielos, que quiere ver su gloria. No deje que esta oportunidad se le vaya por temor, por dudas, por pena, por vergüenza. Porque todos los que estamos aquí
grandes o chicos, pobres o ricos, todos le entregamos nuestro corazón al Señor. No hay nadie más grande que el Señor. Hoy artistas, políticos y de todas las clases están viniendo a los pies del Señor porque el tiempo es breve. Hoy es tiempo de recibir al Señor en nuestro corazón. Así que voy a hacer esta sencilla oración y le ruego que usted, si quiere hacerlo, si Dios está tocando su corazón, repita conmigo esta oración. Diga: Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo, Salvador de mi alma. En esta hora reconozco que soy pecador, que he vivido apartado de ti, haciendo mi voluntad y de mi carne. He pecado contra ti con mis pensamientos, con mis palabras y con mis actos. Pero en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo en él como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Me entrego a ti con todo lo que soy y todo lo que me diste, cuerpo, alma y espíritu. Y declaro delante de todos que te pertenezco a ti desde ahora y para siempre. Pon en mí tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura, un hijo de Dios, lavado con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo diga: heme aquí, Señor. Y todo lo ruego y lo espero en el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Amén.